Hola y un saludo a todos los estudiantes que están participando en mi clase de Español 382 que estoy enseñando en este semestre de primavera del año 2017. En este vídeo vamos a hablar brevemente acerca de Dámaso Alonso, que no solamente fue poeta, sino que fue también uno de los intelectuales y críticos literarios más importantes de España durante el siglo XX. Vamos también a comentar uno de sus poemas que leímos en la clase, un poema que apareció en su libro Hijos de la Ira, Sons of Wrath, publicado en 1944, un poema que se titula Monstruos. Como digo, no podemos recordar a Dámaso Alonso simplemente como poeta, sino que fue también profesor universitario, fue también crítico literario y también fue miembro y llegó a ser director de la Real Academia de la Lengua Española. Como crítico literario creó un sistema de pensamiento y de crítica literaria que se conoció como la estilística y publicó importantes estudios sobre diferentes escritores españoles, pero sobre todo sobre Luis de Góngora, uno de los poetas barrocos más importantes del siglo XVI y XVII en España. Pero no hemos leído en la clase ningún texto de Dámaso Alonso como crítico, sino que nos hemos centrado en su faceta como poeta. Y como poeta podemos considerar a Dámaso Alonso como miembro de la generación de 1927 y al mismo tiempo también como un puente entre esa generación del 27 y los poetas de posguerra, pues por supuesto Dámaso Alonso vivió durante la Guerra Civil Española y también después de la Guerra Civil Española, quedándose en España durante la dictadura del general Francisco Franco, pero oponiéndose en muchos casos a esta dictadura franquista, como se puede ver en gran parte de su poesía y como se puede ver también en el libro Hijos de la Ira y en el poema Monstruos, que es el que leímos en la clase y que vamos a comentar ahora brevemente. En este poema Monstruos, Dámaso Alonso nos representa la angustia existencial del hombre que vive bajo el sistema dictatorial de la dictadura franquista. Este poema está presentado en la forma de una plegaria, a prayer, una plegaria que se dirige a Dios, a la divinidad. Dice el poema al principio: todos los días rezo esta oración al levantarme, es decir, es like a morning prayer, es una plegaria que reza la voz poética todas las mañanas y que dirige, por supuesto, a la divinidad, a Dios, y le pide a Dios varias veces a lo largo del poema. Ya al principio, en el tercer verso, en el tercer y cuarto verso, dice: oh Dios, no me atormentes más. Nos encontramos en este poema con una voz poética que nos presenta una realidad que lo disgusta profundamente. El mundo que lo rodea le disgusta profundamente, y es un mundo en el que dice que está cercado de monstruos, es decir, rodeado, surrounded by monsters, cercado de monstruos, hasta tal punto que siente que estos monstruos grotescos lo vigilan y que él mismo se está convirtiendo en un monstruo. Se describe a sí mismo, aparece el propio Dámaso Alonso en la poesía, en el poema, aparece él mismo con su propio nombre. Dice: no, ninguno tan horrible como este Dámaso frenético, como este amarillo ciempiés que hacia ti clama con todos sus tentáculos enloquecidos, como esta bestia inmediata transfundida en una angustia fluyente. Entonces se presenta a sí mismo dentro del poema como una alimaña, como una bestia, es decir, de una manera muy negativa,
como despreciándose a sí mismo, in a self-deprecating way. Porque esta angustia que siente debido a la situación social, a la situación política que tiene que vivir en esta época de la inmediata posguerra, pues le hace sentir mal consigo mismo, le hace sentirse pues muy angustiado, como que no puede confiar en nadie, he can't trust anybody. Y esto se traduce en esta descripción de las personas, de los hombres, de las mujeres que lo rodean como monstruos, personas con las que no puede hablar, personas en las que no puede confiar, personas que en definitiva le causan esta sensación de angustia que no puede evitar, de la cual no puede desprenderse. De ahí, por tanto, el contenido, el objetivo de esta plegaria a la divinidad, porque cuando alguien reza a la divinidad, a Dios, cuando alguien ofrece una plegaria a Dios, está siempre buscando un objetivo, buscando que algo ocurra, buscando conseguir algo, ¿no? En este caso, al final del poema, en los últimos versos, la voz poética reincide en esta petición a Dios. Oh Dios, no me atormentes más. Dime qué significan estos monstruos que me rodean y este espanto íntimo que hacia ti gime en la noche. Es decir, busca una respuesta divina, una respuesta de Dios, una respuesta trascendente, una respuesta metafísica a los problemas que lo asolan, que lo preocupan, que lo rodean, a la terrible situación social y personal en la que se encuentra. El problema es que Dios no va a responder a esas plegarias, a esta oración. Tenemos solamente la oración, no tenemos la respuesta de Dios. Un buen ejemplo, por tanto, de que el hombre está solo en el mundo, no tiene ningún tipo de ayuda divina, incluso aunque pueda creer en Dios, no tiene esa ayuda de Dios para resolver sus problemas. Es decir, esto es algo que ya aparece, por ejemplo, en la Numancia de Cervantes, como hemos dicho en la clase, y aquí tenemos de nuevo un ejemplo de un acercamiento existencial a la poesía. Es decir, el hombre, aunque pida, como esta voz poética lo hace, aunque pida ayuda a la divinidad, aunque pida ayuda trascendente a Dios, esta ayuda, esta respuesta al sentido de la vida, al sentido de la existencia, no va a aparecer. Por tanto, podemos calificar, como lo hemos hecho en la clase, este poema de monstruos, así como otros del libro de 1944, Hijos de la ira, de Dámaso Alonso, podemos calificar este poema como poesía existencialista o poesía existencial, una plegaria por parte de Dámaso Alonso a la divinidad, a Dios, para que solvente, para que resuelva sus problemas, para que le dé una respuesta acerca del sentido de su existencia, una respuesta que Dios nunca le va a ofrecer. No hay un diálogo con Dios aquí, porque es simplemente la voz poética la que clama, la que pide a Dios una respuesta, y la divinidad en ningún momento le ofrece esa respuesta. Magnífico ejemplo, por tanto, este Monstruos de Dámaso Alonso, de la poesía existencialista o existencial, que tiene, por supuesto, un contenido social y un contenido político en el contexto de la inmediata posguerra y los primeros años de la dictadura de Francisco Franco.